Vamos a hablar del proceso de creación y bueno, primero voy a contar un poquito de la biografía de Leila Guerriero, que nació en Junín, provincia de Argentina, que es una cosa como Lugo argentino. Sí, está en la provincia de Buenos Aires, a 250 kilómetros de la capital. Cuando tú eras pequeña era algo pequeñito, ¿no? Era una ciudad muy chiquita, de 20.000 habitantes. Ahora es mucho más grande, porque está en una zona muy rica de la provincia de Buenos Aires y rica en términos de terrenos y tiene 100.000 habitantes. Pero cuando yo vivía allí era muy pequeña y todo lo que ahora es el extrarradio no existía. Pero sigue siendo una ciudad chiquitita y es como un Lugo de la provincia de Buenos Aires. Ella publica en los medios de periodismo narrativo, de crónicas principales del mundo, publica en Malpensante, en Gato Pardo, también en El País. En El País empezaste a publicar en 2006. En 2006, lo primero que publiqué en El País fue curiosamente una versión acortada, transformada en artículo del primer libro que escribí, que se llama Los suicidas del fin del mundo. Cuando ese libro se publicó aquí en ese año, en Tusquets, ya se había publicado en la Argentina y bueno, estas cosas que las editoriales conversan con los medios de comunicación para ver si les interesa en tu libro, hacer una nota y qué sé yo, y El País Semanal se mostró interesada, la revista, el editor en realidad, en publicar esta historia, que era la historia de 12 personas muy jóvenes que se habían suicidado en el lapso de 1 año y medio en una ciudad de la Patagonia llamada Las Heras, que no es la Patagonia con arbolitos y lagos en la que uno suele pensar cuando piensa en Patagonia, sino el medio, el centro del desierto de la meseta patagónica, ¿no? Es el lugar muy árido, desértico, atravesado por vientos terribles. Entonces, bueno, digamos, al editor le pareció interesante esta historia y lo que me pidieron fue que jibarizara el libro, básicamente. O sea, no dieron un adelanto del libro, sino que quisieron contar toda la historia y que la contara yo. Por supuesto me costó muchísimo, porque primero que no hay nada más difícil que volver a escribir lo que uno ya escribió, ¿no? Como otra versión de lo mismo. Y después que el libro tiene 250 páginas y acá tenía que transformar todo eso en 5 páginas de Word. Pero bueno, se ve que les gustó mucho porque la entregué y me pidieron que propusiera historias para el semanal. Y desde entonces hemos tenido una relación fructífera. Sí, porque después rápidamente empecé a colaborar en Babelia. Empezaron a pedir cosas de varias secciones del diario. Sí. Vamos un poquito más al principio, vamos a hablar de varios principios, porque como esto trata del proceso creativo, evidentemente a través de tus libros, de tus textos, para que haya un proceso tiene que haber un impulso primero de crear o de expresarse, de la manera que sea. Tú en aquel Junín de los primeros años recuerdas momentos claves en que sentiste ese impulso, esa pulsión un poco creativa que te hacía escribir, que imagino que irá asociada también mucho con la lectura, ¿no? Sí. Que se te queda un poco, tú lees y quieres traspasar un poco las fronteras en las que estás, ¿no? Sí, no recuerdo momentos claves, o sea, tendría que transformarme en más mentirosa de lo que soy, digamos. Si pudiera decirte que tengo recuerdos claves de aquellos primeros años, el asunto es que yo empecé a escribir desde muy chica. Yo creo que desde que aprendí a escribir, digamos, desde que me enseñaron en el colegio a escribir, empecé a escribir. Recuerdo que escribía poemas cortitos, pero sí tengo una imagen muy clara de mí misma escribiendo en unos cuadernos, en unos cuadernos marca Rivadavia o Gloria. Yo en esa casa, es una casa muy grande,
y había una de las paredes estaba completamente ocupada por un enorme placard, armario, de piso a techo, digamos, ¿no? Con 3 cuerpos de puertas dobles y arriba también, y qué sé yo. Y en el centro había una especie de hornacina con espacio para biblioteca, donde estaban todos mis libros, Las mil y una noche, los libros de una colección con la que muchos chicos empezamos a leer en Argentina, que es la colección Robin Hood, unos libros de tapa dura donde se publicaban Mark Twain, Stevenson, y una historieta, una historia dibujada que a mí me encantaba, que era El Príncipe Valiente. Y debajo de esa hornacina había un escritorio, una tapa rebatible, que se hacía escritorio. Te ponías ahí. Y yo allí tenía como mi espacio para escribir, y con un veladorcito, que era una bochita de opalina redonda, muy pop, blanca, como con una base naranja y la carita de un gato. Y bueno, yo terminaba de jugar, porque jugaba mucho, jugaba muchísimo, o sea, y en mi casa se estimulaba mucho eso, el juego, el estar con amigos hasta muy altas horas de la noche. Terminaba de jugar y me iba a este espacio a escribir, y había un respeto muy fuerte en mi familia en ese momento. De hecho, cuando estaba la cena, me venían a buscar y me decían, Leilita, ¿no? Como, ya está la cena, venía a cenar, pero había como que se respetaba mucho ese espacio. Y a eso yo estoy segura que llegué por haber empezado a leer también, antes de leer incluso. Yo leía mi padre, mi abuelo materno, mi abuela paterna, me contaban historias orales, me leían cuentos en voz alta, historietas, etcétera, etcétera. El ritmo de la poesía ya en esa época era algo que me enloquecía, me daba mucho placer, y empecé queriendo imitar todo eso que yo leía y que me parecía maravilloso. Empecé copiando, como creo que empezamos más o menos todos, copiando a Bradbury, bueno, sería una porquería lo que hacía, pero a Bradbury, y tuve como muchas etapas, como toda la gente que no, como mi etapa bradburiana, mi etapa cortasariana, mi etapa García Marquesiana. ¿Cuándo crees que empezaste a adquirir un estilo, no sé, tendrás varios supongo, o un estilo que va evolucionando, va cambiando, pero ya cuando estabas en Buenos Aires trabajando de periodista, o crees que algo viene aún detrás y que continúas manteniendo? Yo creo que hay una voz que yo encontré en un cuento de ficción que fue el que me dio a mí el oficio de periodista, o sea, el cuento que me regaló, o sea, el cuento de ficción que me empujó de cabeza a la no ficción. Ahí había una voz que es la voz en la que yo me reconozco. Después de escribir eso la abandoné durante un tiempo. Es una voz muy parca, muy dura, muy ascética, muy austera, muy poco adornada. Y después, digamos, cuando empecé a escribir periodismo, seguí utilizando una voz que yo ya utilizaba, digamos, que estaba más impregnada en mí, que era una voz bastante barroca, o sea, como mucho adjetivo, también mucha preocupación por la búsqueda del adjetivo llamativo y de la frase. Escribía de una manera un poquito más melosa, te diría, sin llegar a ser melosa o cursi, creo, no sé. Y yo te diría que en los 2000 más o menos todo eso cambió, no radicalmente, yo creo que uno sí tiene, no sé si varios estilos, creo que uno tiene como una especie de tono de fondo y después eso va teniendo modificaciones, fluctuaciones, tampoco puede uno escribir todos los textos con la misma atmósfera y no, después te aburrirías tú, evidentemente. No, pero además sería digo, hay textos que requieren de una prosa, un fraseo
más duro, más maquinal, y hay otros que requieren un fraseo más, más ondulado, más suave, digamos. Entonces, y siempre sigue siendo la voz de uno. Pero en los años 2000, 2001, por ahí, tuve una especie de choque de frente con una locomotora que se llama Lori Moore, que es una autora que a mí me volvió loca. Y como siempre, digamos, uno supongo que pasa toda la vida teniendo influencias, esa influencia fue una influencia muy fuerte para mí. Y yo creo que todavía hasta el día de hoy tengo... Lori Moore es una autora muy parca, muy austera, muy salvaje también en su forma de abordar. Así que bueno, creo que por ahí, no sé, digo, el estilo me parece como el yogur y como los medicamentos tienen fecha de vencimiento. Uno no escribe toda la vida igual. Cada 5 años hay como una especie de renovación, diría yo, ¿no? Es un momento de mucho vértigo también, porque uno siente que se queda como en el vacío. Sí, ¿qué hago a partir de ahora? No, sí. Cuenta cuál fue la historia de tu primer cuento en la contraportada de Página 12. Sí. Y a partir de ahí entraste en el periodismo, ¿no? Sí, dejé un cuento, o sea, yo no tenía ningún contacto ni nada con el mundo del periodismo, sabía que quería escribir, pero yo estaba empeñada en escribir ficción, digamos, el periodismo no parecía como una posibilidad. Y un día dije, bueno, escribí este cuento y lo dejé en Página 12, sin mucha esperanza de nada. La historia es larga, pero para hacerla corta, el director del diario publicó 3 días más tarde ese cuento y yo llamé por teléfono para saber qué había pasado, o sea, y me atendió y me quiso conocer y después me ofreció mi primer trabajo muy poco después, 6 meses después. El cuento era un cuento que se llamaba Kilómetro Cero o Ruta Cero. Yo nunca me acuerdo porque él lo publicó con un título que era, no recuerdo, yo lo había llamado Ruta Cero y él lo cambió a Kilómetro Cero o viceversa. Creo que él le puso Ruta Cero, que es más lógico. Kilómetro Cero es un título espantoso, digamos. Y cuenta la historia es una narración en primera persona, de una mujer que va en el auto con su pareja, con su novio, que está dormido en el asiento al lado, y mientras el hombre duerme, la mujer, digamos, como que recupera en su memoria, va pensando en todo lo que pasó para llegar a esa situación. Y lo que pasó para llegar a esa situación es que él la convenció a ella de que robaran un banco. Y ellos están escapando porque todo salió muy mal, la policía los persigue. Hace 5 días que no se bañan, hace 5 días que casi no comen, hace 5 días que solo huyen. Y ella lo mira a él dormido en el asiento y empieza a sentir un desprecio enorme, infinito. Se da cuenta que se metió en el proyecto de otro, aunque ese proyecto no sea muy encomiable, digamos, robar un banco, que es algo que le pasa a mucha gente en las parejas, digamos. O sea, mucha gente hace cosas por el proyecto del otro, no sé, mudarse de país o irse, dejar todo, irse con el otro a hacer un máster a Iowa y darse cuenta de que no. Entonces jugamos un poco con esa idea, ¿no? De base, digamos, cómo la gente deja todo por otra persona, sin darse cuenta que ese es como el camino más corto de la aniquilación de una pareja y de uno mismo. No siempre, digamos, pero cuando el proyecto es solo de uno. Y entonces esta mujer reflexionaba de una forma muy cínica y muy ácida acerca de eso. Añoraba su pueblo natal pequeño del que había salido, las cenas en el patio de la casa, el olor a jazmines, el padre y la madre, una mujer evidentemente muy joven, y lo miraba y pensaba el plan que tenía ella era dejarlo abandonado en la siguiente gasolinera ¿no? Y ahí como que terminaba el cuento, un poco, una cosa bastante cruda. Y ahí entraste en el periodismo, a partir de ahí. Ese cuento fue el que me llevó al periodismo, sí. De hecho, el director, yo creo que debe haber visto en eso, porque era un cuento sumamente visual, escrito de una manera muy parca, digamos.
Y yo lo he releído varias veces, y la verdad digo, suena medio feo que yo lo diga, pero me parece que está muy bien ese escrito. Y yo creo que el director, que era Jorge Lemate en ese momento, debe haber visto en ese cuento una capacidad narrativa de descripción, de entrar y salir de la cabeza del personaje, de sostener el punto de vista, que es algo difícil, y quizás eso fue lo que lo animó a arrojarse a la pileta, porque además el primer trabajo que me ofreció no era un trabajo para hacer, no sé, la agenda de la revista, contar lo que iba a pasar en el verano en la ciudad. Era un trabajo de redactora, en la revista en la que todo el mundo quería escribir en ese momento, o sea, en la que todo periodista quería escribir, que se llamaba Página 30, y el primer día que llegué, me dijeron, me encargaron, me dieron una nota, o sea, una nota larga, me dijeron tenés un mes para hacerla, me malacostumbraron desde el principio. En 2005, creo, en 2005 publicas Los suicidios del fin del mundo. Que sí, no, en 2004 creo que no, perdón, lo escribí en 2004, sí, 2005. Y 2006 salió aquí en España. En ese libro ya hay cosas tuyas que después las puedes ver en otros libros, otros textos, como por ejemplo el uso de otras, digamos, narrativas para estructurar todo el texto y para darle un sentido. ¿Creíste o notaste o sentiste que ahí estabas creando algo que no habías hecho antes? Sí, creo que sí. Sí, ese libro de hecho fue... Creo que ahí descubrí una manera de contar una historia que no... Primero que nada, yo nunca había escrito un libro, nunca había escrito. Entonces la pregunta que yo me hacía sentada en el escritorio de mi casa, que era una casa muy pequeña, era ¿cómo me voy a dar cuenta que esto es un libro? ¿Cuándo le voy a poner, cuándo termina, digamos, un libro? Porque hasta ese momento yo estaba habituada a escribir artículos, y los artículos a uno generalmente el editor le dice tiene que tener 25.000 caracteres, 15.000, lo que sea. El libro es como, ¡guau! Haz lo que tú quieras. Y entonces como que había una pregunta fuerte, ¿en qué se distingue un libro de un artículo, digamos, ¿no? Y empecé a escribirlo y sentí que pasaba, era raro, como sentía que tenía el libro adentro, que solo tenía que sacarlo, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, yo ya había tenido el encontronazo con Madame Moore, y empezó a salir esta manera de escribir muy parca, me impuse, de hecho, me acuerdo en el libro que la palabra sangre no tenía que aparecer más de determinada cantidad de veces, la palabra suicidio casi no. Entonces como tenía que ser un libro inquietante, pero no morboso, no sensacionalista en algún punto, y sí, ahí encontré algo que no había encontrado hasta entonces. Y fue horrible también, porque cuando terminé de escribir el libro me quedé súper vacía. Yo no sabía lo que le pasa a alguna gente después que termina de escribir. Yo sentí que había dejado todo ahí, todas las herramientas, las nuevas, las viejas, las que acababa de descubrir, y fue una sensación de vacío que me duró meses, digamos. ¿Y estuviste meses sin escribir, no? No, para nada. No. Si yo trabajaba en la revista El Diario de la Nación, trabajaba a ritmo... Siempre hice 20 cosas a la vez, digamos, además. Entonces, no es que paré la producción. Pero sí que muchas de las cosas que hacía las hacía con digamos, sacando el impulso desde... O sea, es como la diferencia entre venir con la inercia de estar corriendo o tener que arrancar desde cero y acelerar de 0 a 100, digamos. Y fueron unos meses difíciles, sí. ¿Utilizas ahí el yo narrador? Normalmente en los textos, en las crónicas, utilizas la tercera persona. Sí. Ahí cambiaste. ¿Por?
Porque la historia de este pueblo, además de ser un lugar en el que se habían matado 12 personas en un lapso muy corto, yo, a ver, digo, a mí el tema del suicidio me interesa mucho, de por sí, me parece, bueno, como todos saben, además es un problema enorme, digamos, un montón de gente que se suicida y nadie habla mucho de eso. Entonces, bueno, de hecho Camus decía que era como el único problema real de la filosofía, ¿no? Y es un tema que me interesa desde el punto de vista de eso, filosófico, no me interesa para hacerlo. Y entonces hubo una pregunta con ese libro que yo nunca me planteé, que es intentar encontrar una respuesta a por qué la gente se ha matado. Eso es absurdo, digamos. O sea, cualquiera que haya... ni la vida ni la muerte es una respuesta lineal. Nadie puede decir cabalmente, no sé, si preguntas por qué sos periodista, que sos por 1500 millones de cosas. Y entonces cuando empecé a trabajar con esta gente y con este pueblo y escuchar las historias y todo, no había ninguna respuesta clara al porqué, digamos, pero lo que sí empezó a quedar claro es que en ese pueblo pasaban cosas que estaban con los habitantes muy naturalizadas y que no eran nada naturales. Como por ejemplo, es un pueblo petrolero en el que hay, por momentos, cuando el dinero del petróleo, o sea, cuando el petróleo cuesta mucha plata, hay mucha gente trabajando y a todo el mundo le va bien, y cuando cae el precio del barril de petróleo hay 80.000 desocupados, no 80.000, pero porque es un pueblo muy chico, caen todos. Entonces, cuando hay mucha plata, ese dinero queda como reverberando en el pueblo en torno a negocios oscuros, digamos. Es un pueblo que tiene más burdeles que iglesias, que tiene muchas iglesias, o sea, digo, muchas religiones. Es un pueblo en el que el viento impide salir a la calle prácticamente todo el año, digo, es como un huracán permanente, no sé, vientos de 80 a 100 kilómetros por hora todos los días. La gente vive de puertas adentro. Sí, de hecho el viento casi es un personaje. Sí, el viento ruge para poder entrar. La ruta que une Las Heras con Comodoro Rivadavia, que es como el lugar donde uno va a tomar avión o tomar el ómnibus para ir a Buenos Aires, en aquel momento estaba 2x3 cortada por los piqueteros que protestaban por el petróleo, cosa que a mí me desesperaba, porque yo me sentía, o sea, estaba en un lugar gigantesco y me sentía asfixiada, no podía salir, la gente de ahí no. Empezaba a faltar mercadería porque la ruta estaba cortada. Las situaciones familiares eran tremendamente complejas y rotas y eran había muchísimo alcoholismo, 24 o 28% de desocupación. Y toda esta gente vivía, cuando empecé a hablar con ellos, digamos, era tan evidente lo que pasaba con estos chicos que se habían matado. Digo, no porque se habían matado, sino lo que pasaba. Eran como eslabones muy frágiles de una cadena ya de por sí hecha pedazos. Cuando me encontré de frente con todo este material, yo sentí que necesitaba una voz narradora para la cual todo esto que ahí estaba como tan naturalizado y era como, sí, cortaron la ruta otra vez, sí, otra vez no hay ni azúcar, ni hierba, ni harina porque cortaron, sí, se cayó con el viento el poste del teléfono y otra vez estamos incomunicados un mes. Alguien para quien todo eso fuera una situación opresiva, y no inventármelo, esa persona era yo. A mí esa situación me resultaba tremendamente violenta, tremendamente hostil, opresiva, amenazante. Entonces dije, yo necesito contar esto en primera persona para que esa realidad rebote contra mí, digamos, y de alguna forma pueda yo explicarle al lector lo violento, lo hostil y lo tremendo que es vivir en este lugar. Y lo pensé mucho, porque yo nunca había escrito en primera persona, salvo algunas crónicas sueltas. Y lo consulté con un periodista español que se llama Jordi Carrión, y le dije los cuestionamientos que tenía, que me parecía que la historia, como ponerme yo en primera persona me daba mucho pudor y qué sé yo. Y bueno, me envió un mail con una serie de motivos y me dijo, en definitiva, tienes que escribirlo en primera persona. Y eso me dio como mucha seguridad.
pero no era como para hacer alarde de acá estoy yo, digamos, sino porque necesitaba un narrador que no estuviera cómodo con todas esas circunstancias. Sí, que estuviera un poco fuera de todas esas. Haces otra cosa en este libro que yo creo que también la sigues haciendo en los siguientes, y es no hacer el texto seguido, tener fragmentaciones con dos frases, una frase que son como muy significativas, y ahí dices mucho, cuentas todo un mundo, a lo mejor en solo una frase. Es algo súper bonito, me gusta mucho, pero muy significativo y muy, se te puede identificar casi por eso. ¿Empezaste en este libro? Empecé en ese libro con la fragmentación. Había habido un... A ver, yo no recuerdo si fue antes o si fue después de eso. Hubo una nota en particular, fue por ahí, por esa época. Yo creo que fue una especie de precuela, o de premonición, o de profecía. Yo me fui a un pequeño pueblo del interior de la provincia de Córdoba, a hacer la historia de, claro, en los años 2000, sí, fue anterior al libro, 2002 sería. Hacer la historia de una chica transexual muy joven, de 14 años, y su madre, que era profesora de letras, y su padre, que era médico, pedían a la justicia que le otorgaran una operación de reasignación de sexo. Y la singularidad era que ella era muy jovencita, tenía 14 años, y los padres insistían en que tenía derecho a la operación en ese momento, digamos. En general hay que esperar hasta ser mayor de edad y bla, bla, bla. Y así todo, bueno, en aquel momento no era una operación que se reconociera por la prepaga y qué sé yo. Entonces fue un caso que armó mucho revuelo, digamos, porque presentaron un recurso ante la justicia, etcétera, etcétera. Yo fui hasta ese lugar, bueno, hablé con ella, con la hermana, con el padre, con la madre, con su mejor amiga, que era una travesti en ese momento, una chica mucho más grande que ella, y era realmente una situación familiar súper compleja, súper compleja. Lo escribí en tercera persona, pero lo escribí para Letras Libres de México, y no había mucho espacio. Y entonces encontré en la fragmentación un recurso como estupendo para hacer transcurrir el tiempo en la crónica, o sea, transformé una historia en una serie de esquirlas, digamos, y cada esquirla explicaba toda una circunstancia, sin necesidad de mucho desarrollo, de introducción, de qué sé yo. Y el único riesgo, a partir de ahí empecé a usarlo, y en el libro apareció con todo eso. De hecho, estoy pensando que hay dos libros, Una historia sencilla y el Opus Gelber, que empiezan con una frase que nos lleva a tener más de un renglón, digamos. Sí, sí. Y eso es como el colmo de la fragmentación, ¿no? Pero me parece que la escritura fragmentada, además, Lori Moore es una escritora fragmentada. Alejandra Costamaña, una escritora chilena, utiliza muchísimo este recurso. Y hay muchos autores que me interesan que lo utilizan. Yo por momentos me aburro un poco de eso, entonces empiezo como conscientemente a hacer cosas mucho más orgánicas, integradas y qué sé yo. Pero la fragmentación es un recurso maravilloso, vamos a partir un relato así es como escribir con una... Lo que pasa es que, claro, también es un recurso que es como una granada de mano, ¿no? O sea, allí donde lo tirás genera un impacto... Exactamente. Si hay que tener cuidado, claro. Si claro. lo haces mal, yo no digo que lo haga bien, pero todo el tiempo, pero mal tampoco. No, bueno, pero hay gente, digamos, que no sabe cómo hacer para hacer avanzar el tiempo, para cerrar una escena, entonces ¿qué hace? Fragmenta, y resulta que lo que sigue es como, sigue hablando de lo mismo, sigue hablando de la misma persona, no tiene ninguna... Pero a mí me encanta el ritmo que da la fragmentación. Sí, además te da el tono también. Sí, claro, claro. Pues vamos a hacer una paradita. Ya. Y te digo lo que hicimos. Como esto se trata de creación, le dimos una selección de textos a Lourdes, a Huida, que va a leerlos. A estos dos músicos que van a musicar tus fragmentos. Se han tomado trabajo. Se han tomado el trabajo. Muchas gracias.
Arbitraria. No tienen por qué saberlo. Soy periodista y a veces otros periodistas me llaman para conversar. Y a veces me preguntan si podría dar algún consejo para colegas que recién empiezan. Y yo cada vez me siento tentada de citar la primera frase de un relato de la escritora estadounidense Lori Moore, llamado «Cómo convertirse en escritora», incluido en su libro Autoayuda. Primero trata de ser algo, cualquier cosa, pero otra cosa. Estrella de cine astronauta, estrella de cine misionera, estrella de cine maestra jardinera, presidente del mundo. Es mejor si fracasas cuando eres joven, digamos a los 14. Pero no lo hago porque no es eso lo que verdaderamente pienso y porque en el fondo dar consejos es oficio de soberbios. Entonces, cuando me preguntan, digo, no, ninguno, nada. Pero hoy es abril y ha sido un buen día. Hice una entrevista con una mujer a quien voy a volver a ver en 2 semanas y varias llamadas telefónicas que dieron buenos resultados. Compré frutas, conseguí un estupendo curry en polvo. Hay nardos en los floreros de la cocina. Corrí al atardecer. Me siento leve, un poco feroz, arbitraria. De modo que si hoy me preguntaran, les diría, corran. Les diría, sientan los huesos mientras corren como sentirán después las catástrofes ajenas, sin acusar el golpe. Aguanten, les diría. Pasen por las historias sin hacerlas daño, sin hacerse daño. Sean suaves como un ala, igual de peligrosos. Y respeten. Recuerden que trabajan con vidas humanas. Respeten. Escuchen a Pearl Jam, a Bach, a Calexico. Canten a gritos canciones que no cantarían en público. Shakira, Julieta Venegas, Rafael. Vayan a las iglesias en las que se casan otros. Sumérjanse en avemarías que no les interesan. Expónganse a chorros de emoción ajena. Sean invisibles. Escuchen lo que la gente tiene para decir y no interrumpan. Frente a una taza de té o un vaso de agua, sientan la incomodidad atragantada del silencio y respeten. Sean curiosos. Miren donde nadie mira. Hurguen donde nadie ve. No permitan que la miseria del mundo les llene el corazón de ñoñería y de piedad. Sepan cómo limpiar su propia mugre, hacer un hoyo en la tierra, trabajar con las manos, construir alguna cosa. Sean simples, pero no se pretendan inocentes. Conserven un lugar al que puedan llamar casa. Tengan paciencia porque todo está ahí. Solo necesitan la complicidad del tiempo. Aprendan a no estar cansados, a no perder la fe, a soportar el agobio de los largos días en los que no sucede nada. Maten alguna cosa viva. Sean responsables de la muerte. Viajen. Vean películas de Werner Herzog. Quieran ser Werner Herzog. Sepan que no lo serán nunca. Pierdan algo que les importe. Ejercítense en el arte de perder. Sepan quién es Elizabeth Bishop. Equivóquense. Sean tozudos, créanse geniales. Después aprendan. Tengan una enfermedad. Repónganse, sobrevivan. Quédense hasta el final en los velorios. Tomen una foto del muerto. Tengan memoria. Conserven los objetos. Resístanse al deseo de olvidar. Cuando pregunten, cuando entrevisten, cuando escriban, prodíguense. Después, desaparezcan. Acepten trabajos que estén seguros de no poder hacer y háganlos bien. Escriban sobre lo que les interesa. Escriban sobre lo que ignoran. Escriban sobre lo que jamás escribirían. No se quejen. Contemplen la música de las estrellas y de los carteles de neón. Conozcan esta línea de Marosa di Giorno, uruguaya. Los jazmines eran grandes y brillantes como hechos con huevos y con lágrimas. Vivan en una ciudad enorme. No se lastimen. Tengan algo que decir. Tengan algo que decir. Tengan algo que decir.
Supongo que creen que siempre tendrán ganas de comprar los primeros jazmines de la primavera, de llenar la casa de flores, de estrenar ropa. Supongo que creen que siempre tendrán deseos de vivir un tiempo en un país extranjero, de tomar un tren, de salir con amigos, de ir a bares, al cine, a la montaña, a pasar 10 días junto al mar. Supongo que creen que siempre querrán viajar a Nueva York, conocer las Islas Fiji, ir a Laos y a Myanmar, mirar caballos sueltos en el campo, escuchar música, regar las plantas cuando sea la época, hacer regalos. Supongo que creen que siempre querrán cocinar para alguien, vestirse para alguien, tener sexo con alguien, despertar con alguien, decirle a alguien, me importas mucho, dormir abrazados. Supongo que creen que siempre tendrán afecto y que lo querrán, vida, y que la querrán, días por delante, y que los querrán. Supongo que creen que siempre sentirán el tirón del deseo, que siempre responderán con la caballería del entusiasmo, que nunca se mirarán al espejo y pensarán, lo mejor ya pasó y ni siquiera me di cuenta. Supongo que creen que nunca estarán cansados, cítricamente cansados, como una piedra muerta. Supongo que creen que la vida les va a durar toda la vida, que la alegría les va a durar toda la vida. Supongo que suponen que nunca estarán unidos a cada una de las horas por el hilo flojo de la desesperación. Vas a dejar cosas en el camino, hasta que al final vas a dejar el camino. Vas a estar estancado pero sin cultivar enfermedad. No te vas a pudrir ni vas a provocar fermentación. Lo que renueves se renovará por sí. Lo que no circules se renovará por sí. No vas a promover conflictos. Nadie se pelearía por vos. Vas a carecer de valor. Escribe el poeta argentino Mariano Blatt. Nadie nos advierte que el infierno vive en nosotros bajo la forma de la indiferencia. Muchísimas gracias. Hay una cosa muy bonita en los textos, que es la poesía que hay en ellos. Yo creo que todo el mundo lo acaba de escuchar en estos textos y es muy bonito. Tienes siempre ese tono lírico, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces, ese tono lírico que le das a los textos y que es un poco, forma parte de ellos y no los puedes desprender, no puedes sacar de ahí esa parte porque si no significaría lo mismo. ¿Qué importancia le das tú a la poesía? No sé, yo siempre leí mucha poesía. Para mí es muy... El otro día estaba almorzando con un amigo escritor, con Juan José Millás, y cada vez que me encuentro con él siempre compartimos como nombres de poetas que estamos descubriendo. Y Juanjo me dijo una cosa que me parece interesante, es que a mí la poesía me coloca, me dijo. Y a mí la poesía me coloca. O sea, yo para mí creo que me resulta
me resulta muy inspiradora. Me admira muchísimo la forma en que los poetas, con una economía de recursos enorme, resuelven una situación complejísima, digamos. Un verso o dos versos a veces tienen tantas lecturas posibles y tantas más o menos emotivas, más o menos frías, disparan muchísimas cosas, ¿no? Para mí la poesía es súper importante. En Madrid hay una librería que es La Central y tiene un sector de poesía al cual entra poca gente porque siempre pero es enorme, es una de las pocas librerías que tienen, debe ser una de las mejores secciones de poesía, de librerías en habla hispana, del mundo de habla hispana. Y yo puedo quedar horas ahí, mirando, qué sé yo, libros de poetas que a veces conozco, como Leverton, o Simic, o Sharon Owls, o Louis Gluck, o Anne Carson, y descubriendo otros que no, digamos, ¿no? Como me encanta además, me gusta mucho la poesía narrativa, que estos autores que comenté recién son así, pero también me gusta esa poesía que es como un desafío de sumergirse casi en el sinsentido, ¿no? Como una poesía que no apela a la razón, que uno entiende con otra cosa que no es la razón. Me gusta mucho eso, sí, sí. Encuentro mucho, a veces leyendo un poema, simplemente leyendo un poema muy cortito, como ese de Mariano Blatt, por ejemplo, se me ocurre una columna. No fue el caso de esa columna, digamos, se me ocurrió por otra cosa, pero me resulta eso como muy, me coloca, sí. Hace poco salió una columna tuya en El País que ibas en la feria, no sé qué feria de libro. La de Guadalajara, que escuchan poetas. Exactamente. Sí. Sí, que fue un poco, o sea, no sé si era estupendo lo que estaba leyendo, pero la verdad que es muy difícil pasar por las lecturas públicas de gente que uno no conoce de nada, digamos, son como un riesgo, porque uno puede enfrentarse con el horror, ¿no? Y yo iba caminando por un pasillo y de pronto escuché un sujeto leyendo poesía muy bien, que para mí muy bien quiere decir de manera muy genuina, porque a veces la gente se imposta mucho para leer poesía, ¿no? Y se pone como solemne y parece que estuviera, no sé, leyendo una plegaria en un funeral más que leyendo un poema. Y este chico leía un chico de rizos, así como con anteojos y movía el pie muy nerviosamente, digamos, y como que transpiraba, estaba un poquito nervioso y tenía la cara casi metida en el libro. Y leía, era como con un ritmo casi de hip hopero, te diría. Y el poema era maravilloso. Y nada, yo iba con otro destino, digamos, que estaba medio apurado. Y yo estuve ahí y me quedé, no pude salir. Sí. Y escribí eso, escribí que la poesía es eso que hace que te quedes clavado en un lugar y que eso, que te quedes como magnetizado, ¿no? Bueno, con los textos también pasa eso. Es cierto, es así. Escribiste una crónica en El País Semanal que después fue premiada por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana, sí, y que se llamaba La Voz de los Huesos en El País y luego fue publicada en Malpensantes. En Gato Pardo. En Gato Pardo. Sí. El rastro en los huesos. El rastro en los huesos, sí. Creo que se llamaba el uno El rastro en los huesos y el otro La voz de los huesos. Exacto. Tiene esta crónica un principio y un final que a mí me gusta mucho. El principio, quería que hablaras un poco, es una cosa complicada de hacer, ¿no? Cómo empiezas una crónica, cómo empiezas un perfil. Y en El rastro de los huesos el final es muy lírico, es un poema, es una frase que la podías poner en un libro de poesía claramente, pero el principio es una descripción del lugar, de un cuarto, efectivamente. Y explícanos cómo empiezas las crónicas o los perfiles.
En general, digamos, yo nunca me siento a escribir si no tengo el arranque ya pensado. El principio es el producto de una larga tarea de reporteo. Yo siempre digo que sin reporteo, sin investigación, no hay texto posible. Porque un texto periodístico, ¿no? Un periodista o sea, la imaginación de un periodista está puesta al servicio de los recursos narrativos, eso, del reporteo, digamos, no está puesta al servicio de la invención. El periodista no inventa, trabaja con hechos, con datos. Y esos hechos y esos datos hay que ir a buscarlos, no vienen a uno no se sienta así como a que caigan uvas de la parra. Entonces, bueno, generalmente después de un trabajo de reporteo que puede ser más largo o más corto, o sea, no todos los textos tienen un reporteo de meses. A veces porque no hay tiempo y otras veces porque el tema no da para estar 3 meses con eso. En el caso de la voz del rastro en los huesos, sí, estuve 3 meses con ese texto solo de reporteo y después escribiendo unos 15 días más o menos. Y yo no me siento a escribir hasta que no tengo ese arranque. Y ese arranque proviene de todo ese reporteo, digamos. O sea, yo solo sé cómo arranca un texto después que transcribí todo el material de las entrevistas, después que digamos, repasé todo lo que haya disponible en no sé, videos, YouTube, va cambiando eso con las épocas, ¿no? Hemerotecas, Doctor Google. Yo imprimo todo ese material en general, lo cual me da unas pilas de cantidades de páginas que yo no sé, 200, 600. Y de todo eso pues quedan 10, 15 páginas de Word, digamos, ¿no? Pero lo que hago es cuando lo imprimo, lo leo con lápiz en mano, lapicera, y voy subrayando cuando uno estudia, digamos. Y ya ahí hay como un primer escardado de no lo superfluo, digamos, pero sí lo que no va a entrar. Y cuando termino de leer todo eso, empiezo a pensar cómo mi cabeza en funcionamiento, con una sola pregunta, que es cómo empieza. Cómo empieza. A veces ese arranque aparece en algún momento del reporteo. Yo nunca confío cuando pasa eso, o sea, lo anoto. Y después cuando termino el reporteo, chequeo si ese arranque todavía sigue siendo un arranque bueno o es un arranque del que simplemente me enamoré. Porque uno no conoce la historia global hasta que no termina de reportear. Entonces, nada, empiezo a pensar cómo empieza. En algún momento, trácate, sale. Hay textos que tienen una estructura más complicada, que empiezan en el pasado, van al presente, vuelven al pasado. Hay otros que empiezan en el presente y siguen una línea cronológica muy directa hacia adelante. En general a mí no tengo una fórmula para hacer la estructura de un texto. Cada texto requiere una estructura distinta, un tono distinto. Bueno, vos hablabas un rato del tema del tono y todo esto. Así que bueno, esos son los arranques. En el caso de la voz del rastro de los huesos, fue muy complicado encontrar ese final. Yo quería que el texto fuera circular porque cuenta un poco la historia de una tragedia interminable. El rastro de los huesos es la historia del equipo argentino de antropología forense, que es un grupo de antropólogos, una ONG, digamos, que se dedica a buscar los restos de desaparecidos durante la dictadura militar en la Argentina o trabaja en otros lugares del mundo con problemáticas relacionadas con la violencia ejercida por el Estado o por el narco o por lo que fuere, y después de la investigación, digamos, busca de quiénes son los restos y devuelve esos restos a una identidad. Entonces yo quería que el texto tuviera una estructura circular porque o sea, mientras haya estado va a haber un grupo de antropología forense, porque la violencia ha estado en el mundo, no se va a acabar nunca, digamos. Y me costó mucho. Y encontré la solución un día duchándome, volé a escribirla, digamos. Y después el proceso de escritura, ahí sufres un poco, ¿no? ¿En el proceso de escritura? ¿O no? Sí, me resulta siempre. Hay una frase de una escritora que nunca recuerdo su nombre, que dice: no
escribir, me gusta haber escrito. Entonces siempre como que el haber escrito, el haber terminado, la tarea terminada, siempre es una cosa de mucha satisfacción. Yo diría que uno queda casi tan satisfecho como después de pasar. Yo cuando era chica había una época en la casa en la que se recogían los frutos de las cosas, ¿no? Como que la época de podar el olivo, la época de recoger las brevas para hacer para comer, después los primeros higos para hacer el dulce de higo, las uvas, los tomates, bueno, eso, lo que pasa cuando uno vive en el interior y tiene huerta y campo y fondo, qué sé yo. Y me acuerdo que, por ejemplo, la tarea de podar el olivo y ayudar entre todos a sacar las aceitunas para ponerlas en salmuera, qué sé yo. A mi hermano, a mí, a mi mamá, a mi papá nos encantaba, pero nos dejaba molidos y muy satisfechos. O sea, había esa sensación de meterte luego en la tina, en la bañera, y decir, estoy muerta, siendo muy chiquita. Y después de escribir, cuando las cosas funcionan bien, queda esa sensación de pero el proceso de escritura es un proceso que a mí no siempre me depara momentos. Siempre hay un momento. Uno debería hacer una bitácora del desastre con cada texto que escribe, porque siempre la sensación, sobre todo cuando uno encara un texto largo, en el que se ha pasado muchos meses trabajando, la sensación es, esto es un desastre. O sea, nunca escribí tan mal, todo lo que, si alguna vez tuve algo, todo se fue por las cañerías, digamos, es como una sensación de... no siempre es así, digamos, pero eso suele pasar. Sí, uno olvida que siempre pasa. Estamos acoplando mucho. Sí. Sí. Dale allá. En 2013 publicas Plan Americano, del que Mario Vargas Llosa escribió en una columna del País, lo voy a leer ahí. Los perfiles biográficos que dibuja Leila Guerriero demuestran que el periodismo puede ser una de las bellas artes y producir obras de valía, sin renunciar a su obligación primordial, que es informar. Bien, ¿no? Digamos, súper bien. Mola. No, sí, claro. Fue una sorpresa así muy impresionante. Porque además yo no lo conozco, hay que decir que yo no lo conocía de nada. Bueno, a ver, digo, lo conocí como lectora, porque no es que era mi amigo y me hizo el favor. Fue como, wow, hola. Bueno, pero es verdad, es porque muchas veces se tiene esa impresión, a lo mejor ni siquiera la impresión, se piensa instintivamente que la no ficción no es lo mismo que la ficción en términos de valía, en términos de arte, y no es verdad. Yo creo que no. Lo que pasa es que cuando hablamos de literatura siempre tendemos a pensar en que literatura es ficción y el periodismo es una literatura de no ficción. En América Latina, si pensamos por ejemplo en el boom de los años 60, el boom de los 60, García Márquez, Rulfo, Fuentes, Cortázar, el mismo Vargas Llosa, bueno, todos los demás, casi todos empezaron siendo periodistas, pero muy pocos permanecieron siéndolo una vez que lograron ser reconocidos en el mundo de la literatura de ficción. Creo que esta línea, digamos, este recorrido fue el que hicieron muchísimos autores, sobre todo latinoamericanos, durante muchísimos años. La literatura de ficción era la que validaba el nombre de un autor. Uno permanecía en el periodismo, no era una... Y esto, digamos, si yo lo pienso en mi propio país, tiene ejemplos muy claros, como un periodista, un escritor que se llama Roberto Arlt, que era un gran periodista, pero para él el lugar de validación eran las novelas, o sea, las columnas y todo eso que escribía, que es de las cosas más admiradas hoy de Arlt, sus aguafuertes, o sea, sus viajes aquí a España, Asturias, a Chile, sus crónicas de viajes son maravillosas. Pero para él la importancia se jugaba en lo que dijera la crítica acerca de Juguete Rabioso, El Amor Brujo, que son grandes novelas. El problema es que muy pocos como él pueden hacer bien las dos cosas. Hay gente que es, digamos, periodistas que son muy buenos haciendo periodismo, después
tienden como a... quieren pasarse a la Sí, ficción, al otro lado. digamos, claro. Y no. Y el otro es Rodolfo Walsh, que es el autor de un libro basal de lo que es el periodismo narrativo de habla hispana, que se llama Operación Masacre. Inventó una forma... hace poco que se reeditó. Perdón, sí, nosotros lo vemos, Sí. se reeditó en El Asteroide, en Libros del Asteroide. Y Rodolfo Walsh, cuando uno lee los diarios suyos con detenimiento, vivía amargado porque no lograba escribir, no lograba volver a escribir ficción, o sea, como que y tenía una obra periodística absolutamente deslumbrante, que se estudia, que se disfruta hasta el día de hoy, qué sé yo. Y sin embargo estaba esta cosa de la amargura. Yo creo que es digamos, como ¿cómo puede llamarse esto? Un hábito, una forma de accionar, una forma de validación que ya para la gente de mi generación y para abajo ya no es así. Yo conozco muchos periodistas de mi generación que están más en la onda como de gay Tales, que nunca hizo ficción y no la quiere hacer, y no siente que con eso se pierda la validación. Ahora ya no es necesario escribir ficción si uno quiere, digo, si es que uno estuviera buscando algún tipo de validación, no busco ninguna validación de nada, pero ahora la no ficción tiene como entidad propia dentro de la no ficción periodística, quiero decir, dentro de es considerada literatura, sí. Bueno, digo, no todo periodismo es literatura. Bueno. O sea, y no todo periodismo que pretende ser literatura es bueno, hay que decirlo, como no todas las novelas son buenas, como no todos los cuentos son buenos. Pero yo creo que cuando está bien hecho, digamos, y qué sé yo, hay libros periodísticos que se publicaron en los años 80 o 70 y uno los sigue leyendo hoy con gusto y como se lee una buena novela, como se lee un buen cuento. Yo creo que sí, creo que lo es. Y que, como te digo, me parece que cada vez hay más gente que hace periodismo sin pensar que tiene que pasar por el filtro de la validación de acá está mi novela, acá está mi cuento, entonces ahora sí entré como al canon de... No, el canon ya no depende de género. En 2013 publicaste una historia sencilla, Sí. Un viaje que habías hecho en 2011 a un pueblecito, ¿no? De la Pampa. No, de la provincia de Córdoba. De Córdoba. Sí. Y ahí entra algo que es muy interesante en tus textos, que es, bueno, no sé si entra ahí, pero hay con fuerza, que es el suspense, el misterio, el tono este inquietante que va avanzando a lo largo del libro. Y que después, yo creo que en esta última, que dentro de 4 días sale publicado este último libro de Leila, Opus Gelber, que tiene eso, esa atmósfera tan inquietante que va como cresciendo a lo largo del libro. En una historia sencilla también, ¿no? Juegas mucho con ese suspense. Sí, bueno, yo creo que hay un autor inglés que se llama David Lodge, que dice que todas las narraciones avanzan de la misma manera, que es haciéndole al lector una pregunta y retrasando la respuesta. A mí me parece genial esa definición. Y eso es el suspenso, de alguna forma, ¿no? O sea, hacer una pregunta, no una pregunta tan estúpida, como decir quién, o sea, adivine quién es el qué, o en una historia sencilla, que es la historia de un hombre que compitió que participó en una competencia de baile que se llama Malambo en la Argentina, que es un baile folclórico que tiene unas reglas muy estrictas y qué sé yo, como que adivine si al final el protagonista gana el concurso o no. Pero es un poco esa la idea, o sea, es como tensar la cuerda, y en el caso de este que es Opus Gelber, es la historia de uno de los 100 mejores pianistas del siglo XX, es el retrato de un tipo muy, o sea, digamos, ahí la tensión está dada también un poco por la relación entre él y la figura de la entrevistadora en este caso. Yo creo que el suspenso, o sea, toda historia tiene que tener un conflicto, no hace falta que ese conflicto sea un conflicto, digamos, violento, pero siempre una pregunta que uno le hace a un lector. Y el trabajo de uno como narrador es no siempre de la misma manera, digamos, ¿no? No es que se trata siempre de hacer el mismo
construir de la misma forma, como escatimándole información para que no sepa y al final se descubra, bla, bla, bla. Pero sí tiene que haber una... Y esto no tiene que ver con aquello de... a mí me parece muy torpe esta idea de que uno, por lo menos en el periodismo, ¿no? Como que uno tiene que llamar, hace todas esas operaciones como, no sé, buscar un arranque llamativo o, digamos, preocuparse por generar un suspenso en la narración para que el lector no se vaya, para que el lector se quede, como si fuera un cliente, ¿no? El lector, si se quiere ir que se vaya, digamos, o sea, no, creo que el compromiso de un autor es con el texto, con la narración, no con el lector, ni con el editor, ni con el protagonista, o sea, es con el texto, que el texto quede bien. Y si para eso hace falta que el suspenso sea más evidente o la tensión sea mayor o no tanto, digamos, sea más sutil, eso lo va a pedir el historialista. Sí, porque si no es forzado. No, claro, es como decirle, bueno, mire, le vendo este combo, acá tenemos suspenso, más historia de superación, ¿qué quiere al final? Más, claro, ¿qué quiere? A ver, sí, dígame usted y le pongo un poquito de pimienta, pepinillos y final feliz, ¿no? Sí, no funciona así. O no debería No funcionar. sé, qué sé yo, a mí no me funciona, me aburro si hago eso. Nunca probé. Por ahí podría intentar y transformarme en bestseller. El siguiente así, ¿eh? Claro. En 2014 publicaste Zona de Obras, que son reflexiones sobre el periodismo a partir de una invitación que te hicieron, ¿no? A hablar del periodismo. A mí yo creo que, bueno, porque soy periodista, pero es un libro que me gusta muchísimo. Y fue a partir de aquí que te empezaste a preguntar ese tipo de cosas sobre tu propia profesión. ¿A partir de ese libro? Bueno, sí, cuando te invitaron y a partir de ese libro, o fue antes y no, luego fue mucho antes. Y las pusiste en palabras de ese libro. No, fue así. El libro es una recopilación de textos publicados, leídos, escritos a lo largo de 10 años. Entonces, digamos como que... yo creo que los libros de recopilaciones, todos los libros que he publicado de recopilaciones, Plano Americano, Frutos Extraños, Zona de Obras, etc., tienen que ser artefactos narrativos en sí. Quiero decir, o sea, no una manta hecha de retazos. Sí, que se recopilan ya. Que se lea el libro como una cosa orgánica. Digo, en Zona de Obras hay un cuidado de con qué columna abro, con qué texto sigo. Hay una zona más intimista y otra menos, y otra más dedicada al periodismo puro y duro, digamos. Todo eso está como pensado en una línea narrativa, digo, editado por mí en ese sentido, o sea, no es que vino un editor y me dijo vamos a darle este orden. Sí, no, el libro para mí es como la otra creación. La primera vez que me puse a pensar acerca del oficio con terror fue en el año, creo, 2006 o 2004 o algo así, o X, mala para esas fechas, cuando me invitaron a un festival que se llamaba el Festival del Malpensante, la revista El Malpensante de Colombia, y me pidieron que hablara acerca de las mentiras del periodismo, las mentiras que contaba el periodismo. Yo estaba aterrada porque nunca había escrito una conferencia, pocas veces había hablado en público en realidad, que es una situación que me encanta, pero en ese momento como que fue como horror. Y bueno, me puse a escribir esa cosa y me di cuenta que tuve que empezar a pensar una cantidad de cosas acerca del oficio en las que de otra manera no me hubiera puesto a pensar nunca. Yo digamos, en mis ratos libres salgo a correr o voy al cine o juego con las gatas, pero no me pongo a mirar por la ventana y pienso, a ver, ¿cuáles eran las mentiras del periodismo latinoamericano? ¿Para qué escribo? ¿Cómo escribo? O sea, no. Y esa fue la primera vez, digamos. A partir de ahí, sobre todo, al principio, a partir de pedidos, una conferencia aquí, otra conferencia allá, diversos temas, todos relacionados con lo mismo al final, porque si te invitan a hablar como periodista en público, generalmente no te tienen que dar recetas de cocina, te tienen que hablar sobre tu oficio. Sí, normalmente. Normalmente. Y después empecé yo misma, digamos, a generar
sobre todo en las columnas, ¿no? O sea, nunca en la vida yo voy a sentar a escribir una conferencia porque se me ocurra, porque a quién sabe leer, a mi marido le importa muy poco. Pero en general, bueno, te invitan a congresos, ferias, esto, lo otro, y uno escribe, a mí no me gusta improvisar, o sea, sí me gusta esto, la charla, digamos, pero sentarme ante un grupo de gente y empezar a dar salvo que sean alumnos de periodismo, ¿no? Ahí sí, porque una clase, bueno, pero un público más heterogéneo, sentarme, me parece, como decimos en Argentina, como chanta, me parece que uno tiene que tener como una línea, un objetivo claro, y bueno, entonces escribo. Y el libro este, Zona de Obras, es el producto de eso, de una década larga de textos escritos en torno al periodismo, a pensar cómo se escribe, para qué se escribe, sobre qué se escribe, las problemáticas, las mentiras, por qué escribo yo, para qué escribo yo, cómo escribo yo, esas cosas, digamos. Vamos a hablar de las columnas del País así rapidito. ¿Okay? Empezaste ahí la opinión, las columnas de opinión, o por lo menos en el País, en como 2014. 2014, sí. Y son unas columnas de poquita... Sí, son 321 palabras. Cortitas. No. Utilizas mucho las repeticiones, por lo menos en muchas. Las repeticiones es un recurso muy interesante que da unos resultados enormes. Bueno, a ti te da resultados enormes, a lo mejor no. Y hay digamos, una temática que se repite, que son las instrucciones. Cuéntame un poco, yo es que estoy intrigada por el tema instrucciones. ¿Cómo surgió? Porque ahora vas en la instrucción, no sé, 16. 16. Empezó con el título Instrucción 1, Instrucción 2, se pasa a 16. ¿Y qué te intriga? Todo me intriga, pues cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. Bueno, las instrucciones, para los que no saben, son instrucciones. Básicamente están escritas en haga tal cosa, haga tal cosa, y es como eso, ¿no? Con una cosa que es imposible en general, porque recorrieron varias vertientes, en algún momento hubo como no sé, una mujer que acababa de perder a uno de sus padres, y estaba en duelo. En otro era una mujer que se miraba al espejo y se veía como que se estaba transformando en su madre. Y ahora en las últimas me he ido más por la idea de contar como desde muy adentro, no mío, sino desde como poniendo el punto de la cámara desde el fondo, las cosas más viles que pueden pasar dentro de una pareja, ¿no? Contadas desde un punto de vista masculino o desde un punto de vista femenino. Últimamente más desde el punto de vista femenino. Eso surgió, las columnas tenían como dos clarísimas vertientes. Unas eran las columnas sobre la coyuntura, o sea, a mí me interesa mucho ahí hablar de América Latina, soy la única columnista latinoamericana que está en la contra, entonces como que me pareció un espacio que está bueno como hablar de América Latina, y también de cómo nos ve España a los latinoamericanos. Y desde el principio supe que iba a haber toda otra vertiente que iba a ser como más intimista, que iba a hablar como de las cuestiones relacionadas con la existencia humana. Las miserias, el amor, el desamor, el desencuentro, la pérdida de la ilusión, muchas veces en primera persona, de cosas que de verdad me pasan a mí, digamos, ¿no? Todo eso es no ficción y todo eso es como claramente identificable. Y de pronto, un día me vino la idea de hacer esta cosa de instrucciones. No me acuerdo cómo llegó, como las cosas que pasan cuando uno siente algo así como... las instrucciones son ficciones construidas a partir de experiencias escuchadas, vividas, oídas, son como Frankenstein, digamos, leídas en libros de ficción y pasadas por el tamiz de la idea siempre es que sean sumamente no sé, como que levanten un velo que no se suele levantar, como, no sé, digamos, una instrucción puede estar hablando del desprecio que siente uno de los miembros de la pareja por el otro y la hipocresía con la cual sigue adelante con esa pareja sin decir
aprecio profundamente, Gusano Inmundo. Todo lo que antes amaba de vos me parece detestable. Soy periodista, soy una persona como súper sensible, he escuchado millones de historias de amigas y de entrevistados y tengo como un mapa más o menos de todo eso. Y también yo he pasado por situaciones en las que no todo era maravilloso y bello en la pareja, en la relación de madre y padre, hijos y hermanos y qué sé yo. Y entonces un poco la idea es esa, es muy experimental, muy experimental. Me gusta mucho el tono que tienen, es dificilísimo escribirlas, dificilísimo, porque tienen reglas muy claras esas instrucciones, esa manera imperativa en que están escritas, entonces a veces hay que salir de ese tono imperativo para explicar el contexto y ahí se empieza a complicar la cosa. Pero me gusta, es así, ¿ves? Me gusta, cuando encuentro un tema, me gusta mucho escribirlo. Lo que pasa es que no es tan fácil, digamos. Primero encontrar el tema, ¿no? Como decir, bueno, a ver, ¿qué otra cosa espantosa le puede pasar a una pareja? No, parece que hay muchas, pero no son infinitas. Bueno, vamos a leer los últimos textos de Leila, 2 columnas más, y casi acabamos después. Okay. Escribir. Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indiferencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más, después. Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar, con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico, a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan todas las mañanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que habrá que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. Habrá que amasar el pan cuando ella se muera. Hubo que amasar el pan cuando ella se murió. Hay que amasar el pan antes de partir de viaje y al regreso. Y durante el viaje hay que pensar en amasar el pan cuando se vuelva a casa. Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña, como si todo estuviera al fin por acabarse, como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia.
¿Les pasa? ¿Les pasa que a veces, aunque todo esté bien y el gato esté bien, y los padres estén bien, y los hermanos estén bien, y los primos y los tíos estén bien, y los hijos estén bien, y el trabajo esté bien, y los árboles del patio estén bien, y el jardín esté bien, y las macetas estén bien, y la comida esté bien, y las ganas de cocinar estén bien, y los libros estén bien, y los poemas estén bien, y el sol que entra por la ventana esté bien, y las plantas del balcón estén bien, y los pisos estén bien, y los amigos estén bien, y los bares estén bien, y el vino esté bien, y las calles y las cosas que hay en las calles estén bien, y los vecinos estén bien, y el barrio esté bien, y la ropa prolijamente colgada en los placares esté bien, y las cajas con fotos viejas prolijamente guardadas en los placares estén bien, y el mantel esté bien, y la mesa esté bien, y las cortinas estén bien, y el clima esté bien, y el auto recién lavado esté bien, y los recuerdos estés bien, y el cuerpo esté bien, y los óvulos y el esperma y el hígado y las glándulas y los isquiones y los fémures estén bien, y las canciones estén bien, y los viajes estén bien, y las paredes estén bien, y los cuadros estén bien, y las hornallas estén bien, y las ventanas estén bien, y el agua esté bien, y el pasado que nunca termina de pasar esté bien, y los pies estén bien, y las manos estén bien, y los ojos estén bien, y las sábanas estén bien, y el pan esté bien, y el desayuno esté bien, y la cena esté bien, y el amor y el dolor estén bien, y el perro esté bien, y todo esté bien. ¿No les pasa que a veces descubren que tienen el corazón como un pedazo de carne atravesado por un anzuelo, la garganta llena de piedras, la vida pegajosa como lana húmeda, y se encuentran sin nada que querer, ni que decir, ni que esperar, sin nada? A mí me pasó. El otro día, era jueves, eran las 5 de la tarde. Acabar y alguien se quiere preguntar algo, es el momento para preguntarle a Leila, que luego se va corriendo y ya no nos más hasta, ¿no? Hasta saber. Hasta septiembre. Algo menos. Ali. Yo tenía una pregunta. En tus procesos creativos hablas de meses de investigación y muchos días de escritura. Entonces quería saber, en un contexto de recortes, de problemas dentro de la profesión, si alguna vez has tenido que defender tus espacios, tus tiempos, tu método de trabajo o el estilo que tú ejerces. Siempre, todo el tiempo. Nadie te regala tiempo, espacio, el trabajo, digamos, esto de tomarte mucho tiempo para reportear y mucho tiempo para escribir y de defender un tema y qué sé yo, nunca fue fácil, ni en el principio, ni ahora. A lo mejor es un poquito más sencillo, digamos, pero es producto de mucha renuncia a muchas cosas, digamos, qué sé yo, no sé, descanso, fines de semana, etcétera, etcétera, combinación de distintos trabajos, nunca para hacer un trabajo así, nunca puedes tener un solo trabajo, quiero decir, o sea, puedes tener un trabajo que sea más, yo por suerte siempre pude
tener un trabajo periodístico que me resultara sumamente nutritivo y interesante, aun cuando fuera el trabajo por el que me pagaban un salario. Digamos, una vez dice, bueno, esto es como el trabajo alimenticio y no le doy mucha bolilla. No, yo siempre tengo un trabajo como interesante. Y además de eso siempre hice otras cosas. Además de eso, ese texto, por ejemplo, El rastro en los huesos, yo lo publiqué en El País Semanal mientras trabajaba en la revista La Nación en la Argentina. O sea, tenía un trabajo de lunes a viernes de 1 de la tarde a 8 de la noche, y digamos por las mañanas y los fines de semana reporteaba para este otro reportaje que salió publicado en otro medio. A su vez hacía otras cosas también como freelance para El País de Uruguay, para una revista argentina que se llamaba La Mejor de mi Vida. O sea, digo, la combinación de muchas cosas es lo que hace que puedas sacar migas de tiempo un poco de todos lados y construir esto que uno podría llamar la obra, digamos. La mejor manera de empezar a construir algo así es pensar que va a haber un momento ideal en el que no va a haber ni eres, ni editores que te presionen, ni cosas por el estilo. Lo único que tiene un periodista es su nombre y su trabajo, su obra, se construye todos los días y con cada una de las cosas que hace. No es fácil, digamos, pero me interesa como derribar también el mito ese que los periodistas narrativos estamos como tirados en casa mirando el techo y que de pronto nos baja un rayo de inspiración y decimos, voy a cubrir tal tema y nos pasamos y eso es todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Hacemos mil millones de cosas. ¿El señor así? Sí, profesor, Enrique, ¿puedes darle a la luz? Porque no vemos quién pregunta. Sí, yo me instruyo, sí, yo veo perfecto. No he hecho nada, pero veo perfecto. Mejor así. Bueno, un poquito más. Hola. Recuerdo que hace aproximadamente año y medio, en la revista ICOM, que se la conozco conjuntamente con El País, una vez al mes, te entrevistaban. Y en esa entrevista decían que, creo recordar, que estaba en Filipinas en una ocasión, o no sé si ficcionada. No, sí estuve en Filipinas. No me acuerdo qué dije, pero sí estuve en Filipinas. Decía que le sorprendía mucho haber visto a varias personas en un lugar maravilloso, con unos amplios ventanales, desde el cual se visaba una naturaleza preciosa y al fondo se veía un huracán, y estaban absortos contemplando las aves. Sí. Al hilo de esto me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted respecto a cómo la tecnología está hoy en día pues cambiando por completo las redes sociales, y yo creo que tantos, ¿no? Y también relacionando con eso la tecnología, ¿cuál es su opinión al respecto de cómo el periodismo le está afectando y si las personas hoy en día realmente tenemos un exceso de información, pero realmente estamos más o menos informados? Entre otras cosas, hace unos días yo leía un informe en el que se decía que los medios digitales, la media que se dedicaba a la lectura de cada noticia era de 21 segundos. Mire, para responder la primera parte de la pregunta debería ser socióloga, no periodista. Tengo la sensación de que digamos, no sería tan taxativa con esto de que nos están deshumanizando. Me parece que siempre las reacciones ante las cosas, por supuesto están cambiando un montón de cuestiones, y hay ríos de literatura escritas y análisis sobre esto, ¿no? Muy pobremente yo pudiera hacer un análisis sólido en unos pocos minutos. Pero, a ver, yo digo, lo que a mí me parece es que no deberíamos retroceder con espanto ante esto. Sí me parece que hay, como esto que usted dice, esta escena de Filipinas, ¿no? Estábamos como, era un lugar increíble, en una isla que se llamaba Moalboal, la punta de la isla de Cebu, Moalboal creo que sí. Y una noche, relámpagos en el horizonte, qué sé yo qué cuánto, todos cenando en un restaurante muy común, muy modesto. Abierto porque hace mucho calor siempre, aunque llueva y todo el mundo excepto mi marido. Yo estaba como
colgado con la tablet. Para mí era una cosa rarísima, era como una... Pero cuando uno se pone a verlo en contexto, a lo mejor, digamos, qué sé yo, mi marido y yo veníamos de Argentina, esa gente eran como alemanes, digo, Filipinas no es un lugar tan alejado de ese universo, de hecho hay muchísimos más sajones europeos por allí que gente de Latinoamérica, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, es un universo que para nosotros era como alucinante, para ellos era lo que hacían cada verano, digamos. Pero sí creo que hay sí coincido con usted en algo, a mí sí me parece que el ir todo el día con la cabeza metida dentro del teléfono produce una especie de como de enajenación, de separamiento de la realidad real, ¿no? O sea, como la gente está... pero empieza a ser un poco también como la vida en los sueños. Los sueños son parte de la vida, si no, ¿dónde lo vamos a poner los sueños? O sea, digo, como una especie de vida. Y esto también empieza a ser una vida real, digamos, la que la gente tiene en las redes sociales, la que la gente tiene dentro de un teléfono, ¿no? Entonces, como que yo sería como muy cuidadosa. Yo creo que hay que observar también lo que pasa con la gente más joven, con las nuevas generaciones, con eso, ¿no? Siempre los que somos más grandes tendemos como a reaccionar de una manera como con horror, ¿no? Así como nuestros padres reaccionaron con horror ante cosas nuestras. Entonces yo ahí abro como un campo de interrogación, más bien. Tengo, por el momento, como usted dice, la sensación de que hay una especie como de... Yo no diría de deshumanización, porque a mí la humanidad ya de por sí me parece una porquería, digamos. Entonces como que hasta sería una buena noticia que nos deshumanizáramos un poco y nos transformáramos en algo mejor. Pero sí hay una cosa de mucha, no sé, como de mucho, muy rudimentaria en esto de estar permanentemente como conectado con esto, ¿no? Me parece que por supuesto esto afectó a los medios de comunicación, como afecta a todas las cuestiones, digo, si está la internet de las cosas, ¿cómo no va a afectar a los medios de comunicación? El tema de las redes sociales lo que sí me parece que los medios han hecho y están bastante desconcertados, digamos, o sea que no hay hasta ahora no conozco un medio de comunicación que tenga como la respuesta perfecta, cómo reaccionar ante esto. Es que han reaccionado de una manera extraña, dándose un tiro en el pie, creo, en muchos casos. Por un lado, como devaluando la calidad de la información que dan, en pos de darla primero, darla más rápido, Entonces, como que el periodismo de calidad, que es lo que uno podría pensar que va a salvar al oficio de alguna forma, ha sido entregado a este periodismo rápido, la superstición de la urgencia, y por el otro lado esta cosa abominable, con perdón, si alguien se siente, no es el periodismo ciudadano, que es como la medicina ciudadana. Usted no le entregaría el apéndice a un señor que pasa por la calle y dice, por favor me opera con este cuchillo, no, usted va a un profesional, digamos. El periodista, aunque no parezca, es un profesional que está habituado a hacer una serie de operaciones con la realidad, chequearla, establecer una mirada sobre esa realidad, venir con un background de información, digamos, que le permite leer esa realidad de manera compleja, introducir en un texto o en una pieza audiovisual voces diversas, que esas voces diversas estén equilibradas entre sí. Una persona que hace periodismo ciudadano es alguien que pasaba por ahí en el momento indicado y ya, nada más, digamos. No estoy queriendo decir con esto que es mérito, pero no tiene por qué así como yo no tengo por qué saber cómo se opera un apéndice, porque no estudié para eso, una persona que no trabajó nunca como periodista no. Y sin embargo los medios han metido esta ecuación al ciudadano común como queriendo hacer, yo creo que es sumamente demagógico, ¿no? Y me parece que también conspira contra la calidad del periodismo. Me parece que es una época de transición en la que se están buscando de alguna manera caminos que a veces se encuentran, otras no se encuentran. Ahora digo, todos los diarios empiezan a ser digitales, empiezan a ser por suscripción, lo cual también es una medio locura porque conspira contra la idea básica de la web, que es una cosa como, ¿no? Como libre y global y qué sé yo. Entonces, bueno, es un momento bastante confuso. Sí. Claro, que los medios están un poquito de actualidad.
una sola pregunta. ¿Qué opinión, por supuesto, subjetiva tienen ustedes del actual Papa, dado que fue obispo de Buenos Aires? Bueno, yo he escrito bastante mal sobre el Papa en las columnas del país. No, digamos, me parece que personalmente, digamos, yo no soy una persona creyente, pero respeto mucho las religiones y la fe de los demás. Me produce admiración y me conmueve esa gente. Entonces no es un problema como de que soy una atea, digamos, que está en contra de... No. Pero sí me parece que tiene un discurso completamente engañoso y que los periodistas, digamos, algunos están empeñados en transformar ese discurso en un discurso revolucionario cuando sigue siendo el mismo discurso conservador de la Iglesia de siempre. No veo que esté realmente trabajando en desarticular todo el tema del abuso que hay por parte de sacerdotes dentro de la Iglesia. Una muestra de eso es lo que pasó cuando viajó a Chile. En Chile, después de un caso que llamó el caso Caradima, digamos que fue un escándalo, una cantidad de abusos sexuales con niños tremendas. Se produjo como una especie como de desilusión masiva, el descreimiento masivo, diríamos, en la Iglesia, lo cual es grave porque en Chile la Iglesia tuvo un papel muy noble durante los años de la dictadura. No lo tuvo en la Argentina, digamos, en la Argentina fue como un poco lo contrario. Y bueno, y ese descrédito lamentablemente manchó a gente que hizo cosas. Y cuando fue el Papa, digamos, yo tengo un amigo, Oscar Contardo, que es periodista allá, y me decía, oye, pero yo salí de la calle y vi pasar 7 veces el papamóvil por delante de mi casa y no había una persona, o sea, como que no había gente, no había como una recepción importante. Por un lado eso, creo que hay como un discurso, él fue con un obispo a todos los actos públicos, con un obispo sumamente cuestionado, relacionado con todo como el que sabía todo lo que estaba pasando y no dijo nada, digamos, o como un cómplice fuerte, digamos, sobre todo formando parte de la Iglesia. Y recién después, digamos, incluso en un momento una periodista lo increpó y le dijo si sabía, si le parecía bien lo que estaba haciendo, de mostrarse con este obispo que se juzgado, y el Papa con un gesto muy irritado, enojado, le dijo, hasta ahora todos son calumnias y no hay ninguna prueba. Y bueno, se armó un escándalo tremendo porque realmente había un montón de pruebas presentadas por las personas que habían pasado por esa espantosa experiencia que en aquel momento. Entonces, bueno, me parece eso, me parece por el otro lado también que no ha hecho realmente modificaciones de ningún tipo radicales. Las mujeres siguen ocupando el mismo lugar de toda la vida en la Iglesia. Entonces me parece que por un lado esta especie como casi como de necesidad que tienen muchos de poner al Papa en un lugar de revolución. Y a mí me parece que en ese sentido era mucho más revolucionario el alemán Ratzinger, que, bueno, renunció al papado, que eso hace como 8.500 millones de años que un papa no renuncia. Eso fue revolucionario. Y digo, y no iba por la vida pretendiendo ser el Che Guevara de la Iglesia, sino claro, era como un señor con traje y corbata, digamos, por decirlo de alguna manera. No pretendía ser un intelectual, un pensador, que se mandó un acto tremendo, que fue como, ¿saben qué? O sea, me duelen los juanetes, renuncio. Bueno, genial. Este señor la va de cool, y me parece que de cool no tiene nada. Esa es mi opinión, con perdón, de los que adoran al Papa. Pero... no, y también digo, si una sola lectura, cuando él estaba en la Argentina, tenía muchos enfrentamientos con el gobierno de la gestión anterior, con el gobierno kirchnerista. Y luego de ser Papa hay unos acercamientos muy extravagantes. Me da lo mismo, o sea, digo, lo mismo, pero no me da lo mismo desde el punto en el cual esto revela una mirada muy hipócrita, o muy incoherente por lo menos, ¿no? Y se supone que no debería ser así. ¿Seguro? Se han quedado vacíos.
Bueno, pues aprendimos un poquito del proceso de creación de Leila. Solo tenemos que copiarla, a ver si nos sale lo mismo. Como yo copio a otros. Así que está muy bien. Muchas gracias por venir. A vos, María, y a todos ustedes.